Buenos días grupo, ¿cómo están? Bueno, durante la clase de hoy comenzaremos a trabajar la definición de química. Justamente vamos a estudiar y comenzaremos a definir a la misma. Entonces podemos decir que la química va a ser la parte de las ciencias naturales que va a estudiar la interacción que se da entre diferentes tipos de sustancias. Entonces la química, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estudiar a la materia y a la energía. Recuerden que cuando comenzamos el año empezamos hablando de la materia y en sus diferentes estados, en qué estados podía estar la materia. Y podía estar en estado sólido, en estado líquido o estado gaseoso. Entonces, ¿esta materia era compatible? ¿No era compatible? ¿Cómo lo sabíamos? Determinando las famosas mezclas. Acuérdense que vimos dos tipos. Unas podían ser homogéneas y las otras heterogéneas. Las homogéneas lograban una total cohesión, una total unión, por lo tanto, en el resultado no se podían ver los elementos por separado, los elementos que decidimos mezclar. Vamos a poner un ejemplo. Recuerden, sal y agua. Si mezclamos sal y agua, justamente el resultado final va a ser salmuera, agua salada, y no podemos diferenciar la sal porque logró una disolución total dentro del agua. Entonces, en ese caso, analicémoslo. ¿Se acuerdan que yo les había hecho diferenciar en qué estados físicos de la materia se encontraban los elementos a mezclar? En este caso, si mezclamos sal con agua, vamos a encontrarnos que la sal está en estado sólido y el agua en estado líquido. En ese caso es una mezcla homogénea, lograba una cohesión total de sus moléculas entre sí. Pero por otro lado habíamos visto las mezclas heterogéneas. ¿Y qué pasaba en las mezclas heterogéneas? No lograban una cohesión entre sí. Como por ejemplo, si mezclamos arena y sal. Estamos mezclando dos componentes que son sólidos. Estos dos componentes, al mezclarlos, no podían unificar las partículas, sus átomos, sus moléculas. Por lo tanto, nos quedaba una mezcla en la cual podemos diferenciar tanto la sal como la arena dentro de la misma mezcla. O sea, las podemos diferenciar. Por lo tanto, era una mezcla heterogénea. Justamente todos estos fenómenos se dan, ¿sí? Si bien estábamos analizándolos de forma visual, estábamos experimentando, se dan dentro del marco de lo que son los compuestos y reacciones químicas, que es lo que vamos a comenzar a trabajar. Justamente la clase de hoy yo les había pedido, ya hace un tiempo, bueno, lamentablemente no pudimos seguir teniendo clases presenciales y decidí avanzar un poco más con lo que era la física, acuérdense, ahora vamos a hacer un repasito también sobre eso, porque es necesario para generar relación entre la física, la química y la biología. Acuérdense que ciencias naturales, trabajamos física, química y biología, así que tiene que haber una cohesión, una relación total entre esos tres conceptos. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué van a comenzar a utilizar hoy? La tabla periódica, no sé si se ve bien, la tabla periódica de elementos. Justamente la tabla periódica de elementos me va a indicar los elementos que se encuentran en la naturaleza. Estos elementos químicos se van a agrupar dependiendo de diferentes factores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Te voy a mencionar algún elemento químico que voy a elegir ahora. Justamente vamos a elegir un elemento químico que conocemos todos y que necesitamos sí o sí para vivir, que es el oxígeno. Entonces, vamos a visualizarlo de esta manera, acá en la tabla periódica. Yo a continuación te voy a poner el elemento químico y vas a ver la descripción de cada una de las partes de ese elemento. Seguime. Muy bien, grupo. Vamos ahora a comenzar a analizar el elemento químico que elegimos, que es oxígeno. Lo primero que se van a encontrar, básicamente, es una letra mayúscula, que va a ser la letra mayúscula con la cual comience el nombre de nuestro elemento químico. En este caso, la podemos visualizar como una O mayúscula. Por otro lado, vamos a encontrar la masa atómica. ¿Qué es la masa atómica? La masa total de protones y de neutrones que va a tener nuestro elemento químico. Acuérdense que los protones y los neutrones se encuentran dentro del núcleo del átomo. Los protones poseían una carga positiva y los neutrones una carga neutra. La unidad de medida que vamos a tener para analizar la masa atómica va a ser AMU. Muy bien, por otro lado encontramos también el número atómico.
¿Qué era el número atómico? El número total de protones. Los protones son partículas subatómicas de carga positiva que están dentro del núcleo de nuestro átomo. En este caso, estamos analizando el elemento químico oxígeno. Vamos a hacer un poquito de rebobinado hacia lo que fue el inicio del primer trimestre, en el cual habíamos visto que justamente la materia estaba formada por átomos. Y estos átomos, ¿cómo estaban conformados? Acuérdense que había un núcleo donde estaban los protones de carga positiva y los neutrones de carga neutra, y luego teníamos orbitales, ¿sí? Que eran como esferas ovaladas que giraban alrededor del núcleo del átomo, en la cual se encontraban los electrones. Entonces, de esta manera vamos a comenzar en nuestra cabeza a visualizar un poco más cómo sería todo esto. Fíjense que por otro lado pueden encontrar el nombre. El nombre, recuerden asociarlo con el símbolo. En este caso estamos hablando de oxígeno y el símbolo va a ser la O mayúscula. Si estuviéramos hablando de flúor, justamente el símbolo va a ser la F. Si estuviéramos hablando de neón, justamente el símbolo va a ser la N y la E. Entonces, bueno, luego van a empezar a visualizarlo ustedes cuando comiencen a ver su tabla periódica. Vamos por otra parte. Vamos a continuar con algo que se llama electronegatividad. ¿Qué era la electronegatividad? Es la capacidad de atraer electrones. Recuerden que los electrones poseen carga negativa y se encuentran en los orbitales girando alrededor del núcleo del átomo. Entonces, justamente la electronegatividad analiza la capacidad que tiene nuestro elemento químico, que en este caso es el oxígeno, de atraer electrones. Por otro lado, tenemos algo que se llama estado de oxidación, que es la capacidad que tiene nuestro elemento químico, ¿sí? de oxidación del elemento, o sea, la capacidad de oxidación que tiene, ¿no? Estamos hablando de que justamente el elemento químico que estamos analizando es oxígeno. Así que valga la redundancia. Y por último, vamos a hablar de densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen del elemento químico. Bien, todas estas cuestiones que acabo de mencionar nos sirven para identificar cada una de las partes de los elementos químicos presentes en la tabla periódica. Hay diferentes tipos de clasificaciones y divisiones que iremos viendo clase a clase. Hoy comenzamos a hacer un análisis de los elementos químicos para hacer una pequeña introducción. A continuación les voy a dejar la tarea, la actividad por escrito, pero se las voy a explicar ahora mediante este audio. Lo que les quiero decir, lo que van a tener que hacer mediante la actividad es elegir 5 elementos químicos presentes en tu tabla periódica e identificar todas las cuestiones que les acabo de mencionar. El símbolo, la masa atómica, el número atómico, el nombre, la electronegatividad, el estado de oxidación y la densidad que tengan el elemento químico que elegiste. Se los voy a dejar por escrito a continuación y no olviden preguntarme en caso de tener alguna duda sobre cómo realizar este trabajo. Les mando un saludo y espero verlos pronto.